Creo que ha llegado el momento de contaros todo lo que ha estado pasando estos meses, el por qué no he estado presente por redes sociales, el por qué he estado tan desconectada de todo y por qué no he dado ningún tipo de explicación de ello. Y es que, como ya sabéis, bueno, creo que no lo sabéis, hoy es 16 de octubre, mañana es mi cumpleaños y hoy estoy bastante sensiblona, llamémoslo X, por el simple hecho de que estoy recordando todo lo que ha pasado este año. Y si nos abarcamos a octubre del año pasado, a esta hora, justamente, estaba embarcando en un vuelo para irme a Egipto. Hacer el viaje que probablemente ha sido el viaje que más ha marcado mi vida en los 30 años que tengo, todavía. Y fue un viaje muy especial, fue un viaje de esos de soñado, que siempre quieres hacer y que pues a veces no llega, ¿no? Pero llegó, porque así lo dije, así lo hice y así me lo propuse. Que ese año iba a viajar a Egipto con quien fuera. Y tuve la gran suerte de que me acompañaran mi socia, María, mi hermano y mi padre. Y creo que fue uno de los viajes más bonitos que he hecho en mi vida, por no decir el más bonito, y que a mí me hizo cambiar en muchos aspectos porque me cambió muchas cosas de mi vida. Yo me enamoré perdidamente de Egipto. Yo sentí, yo ya había estado allí, que aquello podría ser mi hogar. E incluso meses después me planteé irme a vivir a Egipto una temporada, pero entre unas cosas y otras eso no se llegó a dar porque no era lo que se tenía que dar. Después de ese viaje a Egipto, volvemos a España, octubre, seguimos en octubre, y yo en noviembre vuelvo a viajar a Egipto. El año pasado fui 3 veces a Egipto. En noviembre vuelvo a viajar a Egipto, a otra zona, a Siwa. Me encantó esa zona, es preciosa. Empecé a adentrarme mucho más en todo el tema espiritual, Me centré mucho también en conocer la cultura musulmana. Me centré mucho en eso porque al final, bueno, pues habían cosas ahí por detrás. Y me centré mucho en aprender de la cultura y la verdad que me gustaba mucho porque la cultura musulmana para mí es muy semejante a la espiritualidad, o sea, es muy espiritual. Y entonces a mí cada vez me interesaba más todo ese mundo y empecé a adentrarme ahí. Y empecé mucho a trabajar mucho más en mí, en comprender más al resto, en intentar entender todo, intentar el no juzgar a las personas, el ver todo desde ese lado bueno, desde que la gente actúa desde el amor, desde la paz, y que la persona que actúa desde el otro lado es porque no tiene los medios para poder hacerlo de otra forma, que están limitados y al final es una pena y ya tienen bastante ellos con vivir con eso para que tú también los juzgues a ellos. Entonces todo cambió ahí. Luego en diciembre volví a viajar de nuevo a Egipto. Estuvimos 2 semanas y nos volvimos prácticamente en Navidad. Navidades las pasamos en Madrid. Pasé unas Navidades un poco extrañas, la verdad. Sobre todo fin de año fue muy extraño. Enero estuve en Murcia y bueno, en diciembre María y yo constituimos una sociedad, una SL, lo que también pues consumió mucha parte de mi tiempo y de mi energía. Y claro, era parte de mi dedicación. En enero estuve en Murcia, vinimos a Chiclana porque teníamos que hacer muchas cosas, ampliamos la clínica, hicimos una sala más. Y yo ahí en esa época, en mi cabeza estaba que me iba a ir a vivir a Egipto. Yo me iba a ir a vivir a Egipto como para marzo, abril, pero al final eso no tuvo que ocurrir.
no estaba realmente escrito. Pero eso me enseñó tanto en mi vida este año, o sea, me enseñó tanto, forma parte del cambio que yo he tenido vital este año. Y estuvimos de viaje, hice Ramadán este año también, me encantó hacer Ramadán, la verdad. Fue una experiencia muy bonita y fue una experiencia que a mí me acercó mucho más a eso, ¿no? A ese crecimiento espiritual, a ese crecimiento personal, a esa conexión con Dios, con el universo, con todo. Y desde ahí, pues obviamente las cosas cambiaron. Luego llegó marzo y empezamos a barajar la idea de montar otro negocio. Aparte de lo que ya teníamos, aparte de la clínica, la parte online y demás, y nos sentamos y dijimos, ¿estamos preparadas realmente para lo que conlleva montar un negocio? Porque montar un negocio no es buscar un local, montarlo y fin, sino que hay que ponerle mucha energía y mucho foco y muchas cosas, pues para que al final el negocio funcione bien, todo funcione con la misma energía y la misma armonía que funciona la clínica. Y decidimos que sí, que estábamos preparadas. Y decidí venirme a Chiclana, estar aquí un par de meses, era la idea. Yo me vine en mayo para acá, cogimos un local, comenzamos la obra en el local, invertimos dinero, el local estaba fatal. Cada vez que nos metíamos más en profundidad en el local, salían más cosas y no podíamos ya más. Estábamos mal a nivel interno, a nivel salud, y decidimos dejar el local. Decidimos perder el dinero que habíamos invertido ahí, dejar el local y no sabíamos si buscar otro y hacerlo en otro sitio, porque al final el material todo estaba pedido y esa inversión también estaba hecha, pero no era un problema porque al final hoy en día todo se vende. Pero decidimos que íbamos a buscar otro sitio, aunque tuviéramos que cambiar el enfoque del centro, y así fue. Encontramos otro sitio que nos gustó, que no había que hacerle prácticamente nada, simplemente a nivel decoración, a nivel cosas así chiquititas, pequeñas, que no había que hacer una inversión al local como tal. Cogimos este local, lo dejamos todo hecho y contratamos a una persona. Contratamos a una persona y hacemos la inauguración y nos vamos a Dubái. Esto es finales de agosto, primeros de septiembre. Nos vamos a Dubái y desde Dubái tenemos que tomar la decisión de la persona que está aquí trabajando, la tenemos que echar desde allí, porque no estaba cumpliendo no estaba cumpliendo con las tareas que tenía que hacer como empleada. Y claro, desde allí tramitamos todo esto, nos vamos y cuando volvemos a España hacemos entrevistas desde Dubái, encontramos otra persona para poder trabajar aquí, esa persona viene aquí a trabajar, pero nos damos cuenta que no tiene la energía que queremos que quede aquí, o sea, no tiene esa calma, esa paz y esa energía que queremos que se transmita a la gente en el centro. Por lo tanto, se tiene que despedir también a esta persona. Despedir a una persona conlleva muchos gastos, muchísimos, porque hay que pagar muchas cosas, aunque lo tengas de empleado una semana, se te va un dinero bastante importante, teniendo en cuenta que tu local no está facturando dinero. Entonces, pues yo tenía una crisis de ansiedad bastante importante, María también estaba bastante mal y no sabíamos qué hacer. No sabíamos si cerrar o seguir para adelante, si tirar todo el esfuerzo y todo lo que nos había costado llegar hasta ese momento o volver a empezar o qué hacer. La cuestión que decidimos que yo me iba a poner aquí a trabajar hasta que encontráramos a la persona adecuada. Dije un mes más. Estamos hablando desde mayo y estamos ya en octubre. Y entonces, en el momento que cambiamos el enfoque del centro, empecé yo aquí a dar clases, pues obviamente todo cambió, ya hay muchísima gente apuntada, la gente está muy contenta y demás. Me costó mucho dar ese paso porque para mí en parte era dar un paso atrás, ¿no? Porque claro, yo dejé la fisioterapia, dejé de tratar con pacientes hace un año, que me costó mucho soltarlo.
para dedicarme plenamente al mundo online y a toda esa parte, porque al final era donde yo tenía que estar. Y el hecho de meterme aquí otra vez, con el público, con un horario establecido y con todo, una carga bastante importante que yo pues no sabía si iba a poder gestionar bien, por el hecho de que me iba a autosabotear todo el rato y me iba a juzgar todo el rato de que había dado pasos atrás y que me estaba fallando, ¿no? Pero todo pasa por algo. Y yo sé que el hecho de yo estar aquí en este centro trabajando ahora me ha servido para darme cuenta de todas las cosas que hacía y que yo no valoraba. Yo, como os he dicho, en el momento que creamos la SL en la empresa, yo no he estado físicamente, presencialmente en ella, ¿no? Porque al final el centro de la clínica está María trabajando como fisio y yo me he encargado de toda la parte que no se ve, de toda la parte financiera, de toda la parte de gestión, de toda la parte online, porque nosotros también tenemos esa parte online, tenemos otro negocio aparte que es una plataforma online que ahora mismo está en pausa porque toda la energía se ha tenido que invertir aquí, pero que está ahí, que todo eso iba hacia adelante. Y yo me machacaba día tras día diciéndome que no hacía nada, que había perdido todo el tiempo del día, porque no había hecho nada, porque podía haber hecho más cosas, porque podía haber sido... Bueno, pues eso, ¿no? Y claro, a día de hoy yo decía, bueno, no pasa nada, yo trabajo en el centro y puedo seguir haciendo todas las funciones que hago porque se pueden acoplar. No pasa nada porque me va a dar tiempo a todo. ¿Qué pasa? Pues que obviamente toda esa parte es un trabajo muy denso y que requiere mucho tiempo, el cual yo no era consciente de ello. Entonces yo sé que el aprendizaje que yo tenía que tener de esto, de esta parte, de volver a estar aquí, era valorar y valorarme, obviamente, valorar todo lo que hago y lo que ofrezco y comparto, ¿no? Colaboro, no sé la palabra ahora mismo, a la empresa, a todo en general. Claro, si a esto, aparte de a nivel empresa, le sumas mi marca personal, mi contenido, etcétera, etcétera, el contenido de clientes que tengo, de otros sanitarios que todavía mantengo, es mucho trabajo, es tiempo el cual, como a mí me gusta, pues no era consciente del tiempo que invertía ahí. Crear contenido para redes sociales muchas veces parece como que es algo fácil, como que es algo rápido y que enseguida está todo hecho. Y hay veces que sí, porque hay vídeos que, bueno, pues no te los curras y sin más los haces y fin. Pero cuando entras en el bucle de querer tener todo perfecto, de querer destacar, de querer hacer un tipo de edición diferente, de querer hacer un tipo de contenido distinto, entras ahí y tienes que trabajar mucho, tienes que emplear mucho tiempo, grabar muchos planos, la edición dura bastante porque al final la edición es mucho curro y entonces claro, te das cuenta de que todas esas horas que antes invertías no eras consciente de lo que hacías. Y esto me ha dado pie a eso, a darme cuenta de todo lo que he hecho, que no valoraba y ahora sí lo hago, ¿no? Y me apetece mucho volver a eso, sinceramente. Pero sé que todo va a llegar cuando tenga que llegar, confío plenamente en el proceso, sé que todo va a ir bien, que vienen cosas muy grandes, que ya contaré en su momento, como estoy haciendo ahora. Y muy contenta de lo que hemos montado aquí porque esto es precioso. Y luego una cosa muy importante es que yo toda mi vida, desde que acabé la carrera, dije que nunca iba a tener un negocio, que yo no quería una clínica porque sabía todo lo que conlleva vivir en una clínica y yo no quería tener un centro para tener que estar trabajando todo el rato, o sea, vivir para trabajar. Y tampoco quería tener un centro y que la gente trabajara por mí y yo ganar dinero, ¿no?
Hay que ver la mente y las creencias limitantes que nos meten desde que somos pequeños. Y yo he roto con todo eso. A día de hoy tengo 2 centros físicos en los cuales no voy a trabajar en ninguno, en los cuales va a trabajar gente cualificada y que sigue la misma línea y energía nuestra. Y los proyectos online que, como os digo, ahora mismo están parados, pero seguirán brillando y brillarán mucho más pronto. Y hasta ahí es la situación actual. ¿Y me he mudado a Chiclana? No me he mudado a Chiclana, o sea, tengo aquí la casa, obviamente, estamos aquí. Me he dado cuenta que puedo vivir con una maleta, a pesar de que no me venga nada de ropa, porque estoy súper inflamada de todos estos días, porque no he dormido, descansado nada, porque la casa donde estábamos antes era horrorosa, se escuchaba todo y había mucho ruido. Ahora en la casa nueva podemos descansar bastante mejor, entonces eso lo estoy notando mucho. Y me he dado cuenta que no nos hace falta tantas cosas como teníamos. Yo sigo teniendo mi casa de Madrid, todas mis cosas están allí, toda mi vida está allí y tengo muchas ganas de volver, pero de volver porque van a venir muchos cambios después de volver a Madrid, que ya os iré contando y poniéndoos al día. Pero estos días he sentido esa necesidad de poder poneros un poco al día y contaros todo lo que ha pasado este tiempo y el por qué no he estado presente por aquí. Entonces creo que quería que lo supierais y que voy a volver poco a poco, conforme vaya pudiendo, a estar presente y a poder enseñaros también todo este aprendizaje y también pues ayudaros, ¿no? a que poco a poco pues también podáis llegar ahí, o sea, que podáis cambiar vuestra vida hacia donde queréis, porque todo es posible, lo único que queréis es confiar. Así que os dejo porque van 20 minutazos, si has llegado hasta aquí te amo, así que os veo pronto.